Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga nuevamente con ustedes para compartir unos pasajes de la palabra de Dios y que estamos seguros que será de edificación para ustedes, para nosotros todos, porque estamos en una serie sobre la fe que iniciamos con el Viejo Testamento, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento hablando sobre algunos personajes, algunos pasajes que tienen impacto sobre la fe en nosotros, que nos enseñan cómo tener fe y cómo crecer en la fe. Hoy estamos en Mateo 17, versículos del 14 al 21, y la palabra de Dios dice lo siguiente: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. A los discípulos se le había dado la autoridad para sanar, pero aún no se habían apropiado de ese poder que le había dado el Señor para ejercer la sanación por medio de la fe. Jesús se dirigió a una generación incrédula e indiferente, y sus discípulos eran un reflejo de esa actitud. Hoy en día creemos que vivimos en una generación de incrédulos, una generación indiferente, y lastimosamente muchos que han creído en nuestro Señor Jesucristo no están ejerciendo esa fe que nos ha dado el Señor. El propósito de Jesús era estimular a sus discípulos a que ejercieran fe. Es igual el propósito que tiene con nosotros, que ejerzamos fe, que vivamos por fe. Pero muchas veces los problemas nos agobian. Queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y no nos acordamos que es por la fe en nuestro Señor que saldremos adelante. Los discípulos fueron incapaces de echar fuera el demonio de este muchacho, y por eso le piden una explicación a Jesús. Y el Señor les refirió la falta de fe que ellos tenían. Es igual en nuestros tiempos. Hay mucha falta de fe. Por eso el Señor dijo que será que cuando Él vuelva habrá fe en esta tierra. Hoy en día la mayoría de las personas viven por lógica y no por fe. Quieren hacer las cosas por sus propios esfuerzos, por sus propias fuerzas, y no por la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de Dios mediante nuestra fe la que mueve montañas. La fe debe estar presente en nosotros para que los milagros se realicen. Sin fe no podemos agradar al Señor. La semilla de mostaza es más pequeña. Él habla aquí de la semilla de mostaza, pero es una semilla tan pequeña que no nos imaginamos lo chiquita que es. Así, una fe, aunque pequeña, hubiera sido suficiente para que los discípulos echaran fuera al demonio de este muchacho. Tal vez ellos procuraron echar al demonio por sus propios esfuerzos, por su propia capacidad, en lugar de haberlo hecho en el poder de Dios por medio de la fe. Hay un gran poder aún en una fe pequeña.
Si Dios está con nosotros, aunque la fe sea pequeña, el milagro se podrá ejercer. Hay un gran poder de Dios cuando nosotros tenemos fe. Si nos sentimos débiles e incapaces como cristianos, deberíamos examinar nuestra fe y asegurarnos que no estamos confiando en nuestra propia capacidad en vez de poner nuestra fe en el Señor para salir adelante. Qué importante es que nosotros entendamos que debemos vivir por fe, no por nuestros propios esfuerzos. Por eso que hay tantos fracasos, que tenemos tantos tropiezos en la vida como cristianos. Y es que nos falta ejercer fe, aunque sea una fe pequeña, como dice aquí el pasaje, pero con el poder de Dios es posible mover hasta montañas. Importante en este pasaje, el Señor recalca que debemos tener fe. Vamos ahora rapidito al libro de Marcos, el libro de Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41. Marcos 4, 37 al 41 dice la palabra de Dios. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían los unos a los otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Otro pasaje donde nos habla de la fe. Toda la vida habían pescado en este lago, pero ese día se levantó una tempestad y el pánico los dominó. Tenían temor. Se les había olvidado que Cristo estaba con ellos en la barca. Ellos estaban temerosos y asustados, pero Jesús estaba con ellos en la barca. Y le dice: ¿cómo no tenéis fe? Es lo mismo que nos dice el Señor en estos momentos. ¿Cómo no tenéis fe? Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, hermano, esa es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Cómo no tenéis fe en nuestro Señor Jesucristo? Piense en las tormentas de su vida que le pueden provocar temor y pánico. Ponga su fe y confianza en Jesús. Él es el único que puede calmar las tormentas de su vida. Tenga fe. Yo no sé cuál es la tormenta que usted está pasando. Lo que sí estoy seguro es que si usted pone su fe en nuestro Señor Jesucristo, Él lo sacará adelante de cualquier tormenta en que usted esté metido en este momento. Y si usted no ha creído en Cristo como Salvador personal, ponga su fe en Cristo como Salvador personal y Él le dará la vida eterna, le limpiará sus pecados y le hará una nueva criatura. Ponga su fe en el Señor. Es mi exhortación en esta mañana. Que Dios le bendiga.